¿Ya, James? Ya. Ok, entonces derrame pleural. Bueno, antes de empezar, pues el derrame pleural, las etiologías son muchas, 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 muchas. Cualquier cosa que se les ocurra puede dar un derrame pleural. Entonces, algunos datos importantes para tener en cuenta durante toda la clase sería qué es el derrame pleural, cómo se desarrolla el derrame pleural, cuáles son las principales etiologías, cómo diagnostico el derrame pleural y cómo trato el derrame pleural. Eso sería como pues, los puntos de partida. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Bueno, esas preguntas son para que las tengan en cuenta como para contestarlas durante la clase. Entonces, recordar un poquito de la anatomía de los pulmones, pues más que de los pulmones, de la pleura. Entonces, no sé por qué no me... Allá. Los pulmones tienen dos pleuras. Una pleura que es una pleura visceral, que está en contacto con el pulmón, y una pleura parietal, que está más externa a este. Entre las dos pleuras se encuentra el líquido pleural, que más o menos se encuentra entre 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, si un adulto pesa más o menos 70 kilogramos, tendría 70 mililitros a 140 mililitros de líquido pleural. ¿Listo? Entonces, como la definición de derrame pleural sería la acumulación del líquido en ese espacio pleural. O sea, es el el espacio pleural, pues digamos, toda la homeostasis de la pleura aguanta más o menos una extensión del 20% del líquido que posee, lo puede drenar. Entonces, cuando se supera eso, es cuando se produce el derrame pleural. Sí, está como claro, ¿no? Bueno, entonces, algo importante aquí es, bueno, lo seguiré diciendo acá. Hablando un poquito de epidemiología, más o menos hay 1.5 millones de pacientes cada año en los Estados Unidos. Las etiologías más importantes, o el 90% de las causas del derrame pleural, son prácticamente estas tres, el 90%. Entonces, para que las tengan en cuenta, una insuficiencia cardíaca, la neumonía y el cáncer. Esas tres son las que más o menos el 90% de las causas de derrame pleural son estas tres. ¿Listo? Bueno, ya expliqué un poco de la anatomía. Y hablando un poco de la fisiología, lo que hace para que estén... La fisiología pulmonar no está del todo claro, pero en resumidas cuentas tiene que haber un equilibrio entre la presión hidrostática, tanto de la pleura visceral como de la pleura parietal, lo que hace que que se mueva el líquido que se produce en la pleura parietal, que el líquido pleural se produce a través de la pleura parietal, pero gracias a la pleura visceral se produce una fuerza que mantiene ese líquido dentro de este espacio. Además de estas fuerzas, de esa fuerza hidrostática, está la presión oncótica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo tengan claro, es estas dos: presión hidrostática, el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas, y de la presión oncótica. Cuando hay un desequilibrio de las dos, es cuando ocurre pues el derrame pleural. Sí está claro, ¿no? Listo. Entonces, como ya lo dije, o sea, cuando se produce un derrame pleural es cuando hay un desequilibrio tanto de la presión hidrostática como la presión oncótica. Además de esto, puede haber una obstrucción del drenaje que produce una acumulación, y por eso también se produce el derrame pleural.
Y algo más raro es el aumento de la producción. Un aumento de la producción que es muy raro, también puede dar un derrame pleural. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no está claro? ¿No? Ok. Entonces, bueno, algo interesante es que no está muy claro para qué sirve pues el espacio entre las dos pleuras. O sea, sí se le da como esa función de que permite que haya para que no se rocen las dos pleuras, pero por ejemplo, en los bisontes, ese espacio, y en los elefantes, ese espacio pues no existe, más que todo en los elefantes, ese espacio no existe, y ellos pues siguen normal y no hay ningún problema. Otra cosa importante de la anatomía es que la pleura, tanto visceral como parietal, llegan solamente hasta el hilio pulmonar. Es decir, que si se afecta un pulmón, pues tengo el otro pulmón que me soporte. Sí está claro, ¿no? Y algo interesante es que en los bisontes esto no se da. Esta comunicación están en los dos. O sea, hay una comunicación tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Y en los bisontes cuando se le tira una flecha y se clava en un pulmón, el bisonte se muere pues de una, no tiene cómo respirar, no tiene pues otro sustituto. Entonces esto es muy importante en la anatomía del ser humano porque si se me afecta un pulmón, pues tengo el otro que me soporta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la clínica del derrame pleural? Entonces, como ya lo dije, el derrame pleural, la etiología es mucha, es muy variada, es demasiado variada. Pero la clínica más común es el dolor y disnea, es lo más común, pero también puede acompañarse de fiebre, puede acompañarse ¿de qué es? Bueno, el dolor pleural es más que todo de unas características agudas, irradiado, y algo importante de aquí es que al respirar no hay la distensión del pulmón, entonces pareciera que una parte sí se expande y otra parte no. Entonces es lo que se llama como el tórax paradójico. Otros signos al momento de auscultar y de revisar pues, al paciente es la egofonía, la ausencia del frémito vocal, la taquipnea y la matidez. Entonces a la percusión uno pues, va a escuchar pues, la matidez característica del derrame pleural. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que he dicho? Carlos, ¿qué era la egofonía? La egofonía es cuando se cambia, por ejemplo, cuando yo digo, paciente, dígame la letra I, entonces yo no la escucho y suena como suena. Eso es más o menos como la egofonía. Pero a la auscultación del pulmón. Sí, a la auscultación pulmonar. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta historia clínica tiene que estar, pues, Carlos, wait. siempre... Dejé de ¿Ah? escucharte. No sé si Will dejó de escucharte. Sí, se cortó ahí un poquito. Vuelve a empezar esa parte. Bueno, igual no iba tan adelante, pero bueno. Entonces, listo. Entonces, estoy sospechando que el paciente tiene un derrame pleural a través de la historia clínica y del examen físico. Bueno, algo más que siempre se debe preguntar a los pacientes es qué medicamentos consumen, a qué se dedica. ¿Por qué? Porque medicamentos como, bueno, varios medicamentos también pueden causar el derrame pleural. Y la exposición a asbesto también puede causar un derrame pleural. A ver, una pregunta, creo. ¿O corta?
No, que Will dice que los diuréticos. No se corte, está bien. Ok, ok. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya revisamos todo eso? Revisamos al paciente, miramos la historia clínica, preguntamos antecedentes personales, patológicos. Como patológicos, pues ya dijimos, insuficiencia cardíaca, que es una de las principales causas de derrame pleural, y también la neumonía, también, ¿qué fue la otra que le dije? La neumonía y el cáncer. Entonces vamos a pedir primero que todo una imagen radiológica. ¿Qué pedimos? Podemos pedir lo que queramos, pero pues lo que más hay, lo que es más barato, pues podría ser una radiografía de tórax. Siempre se debe pedir una radiografía de tórax AP y lateral. ¿Por qué? Porque la presencia de derrame pleural va a empezar a ser visible a partir del aumento de 500 mililitros en vertical, en AP, y 170 en lateral. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Vamos a ver el borramiento del ángulo, pues el borramiento del diafragma. Entonces aquí podemos ver que no se ve bien el diafragma, podemos ver también el borramiento de la silueta cardíaca, tanto aquí como acá. Eso es lo principal, pues eso sería como pues ya nos da el diagnóstico de derrame pleural. ¿Listo? Entonces ya tenemos el diagnóstico de derrame pleural. ¿Qué sigue? Entonces, después de que ya tenemos pues, la imagen radiológica, podemos pedir un ATAC. ¿Cuándo pedimos una ATAC torácica? Una ATAC torácica la pedimos en varias ocasiones, pero más común si no está claro, digamos, el derrame. Si es muy poquito, si digamos la cantidad de líquido del derrame pleural es muy poquito, podemos pedir una tomografía computarizada. Podemos pedir una broncoscopia. A ver, yo la tengo por aquí. Bueno, después la pongo. Bueno, este es un derrame masivo. Entonces podemos ver pues, el borramiento tanto de la silueta cardíaca, podemos ver también lo que es una desviación de la tráquea. Si la miramos, ¿no? Si la miran, una desviación de la tráquea, tanto aquí como acá, pues acá casi ni se la ve. Que Carlos Will pregunta que cuándo hago una radiografía en decúbito lateral. Cuando el paciente no se pueda parar, sobre todo en eso. Si el paciente no se puede parar, la puedo hacer un decúbito lateral. ¿Sí? Bueno, entonces también puedo pedir una tomografía de tórax y, importante, también una ecografía. Con los ojos de la fe podemos ver que el derrame pleural se ve pues oscuro, se mira muy oscuro. ¿Listo? Entonces, después de que ya tenemos pues la radiografía, la ecografía, porque la ecografía es mucho más sensible, se puede ver mejor y además de eso sirve para hacer la toracocentesis. Entonces, ¿qué es la toracocentesis? Es prácticamente chuzar al paciente y sacar líquido, drenar líquido. Para poder guiar esa toracocentesis usamos la ecografía. ¿Listo? Entonces ya está pues lo que habíamos dicho. Entonces una anamnesis, una exploración física, lo importante, antecedentes personales, enfermedad, laborales, medicamentos, y luego de eso pedir imágenes diagnósticas. ¿Listo? Listo, esto es la toracocentesis. Y a través de la ecografía sacamos, guiamos para poder sacar el líquido pleural. ¿Qué hacemos con este líquido pleural? Este líquido pleural se lo manda al laboratorio para que lo estudien, pero principalmente, ¿qué vemos en este? Bueno, podemos medir muchas cosas. Podemos medir tanto las características macroscópicas como que si está purulento, si es translúcido, porque normalmente pues, el líquido pleural es como, pues es muy translúcido, es transparente. Entonces, si hay presencia de sangre, pues obviamente el líquido pleural va a salir teñido tanto de rojo o marrón.
puede estar, también podemos pedir un conteo celular diferencial, podemos medir el pH, se deben medir proteínas, también se debe medir LDH, que es, ¿qué se llama esta? Lactato deshidrogenasa, albúmina y la glucosa. Esos son los análisis que uno debería pedir como de rutina. Porque también el pH es importante, entre más alto es el pH, más sospecha hay de que sea un transudado. Y entre menor sea el pH, es más probable que sea un exudado. Bueno, esto es importante porque siempre que se mida el líquido pleural debemos hacer la diferenciación entre exudado y transudado. ¿Cómo se hace esto? Entonces, los exudados vienen de enfermedades inflamatorias, como cuáles, infecciones, neoplasias, y los no inflamatorios, que son los transudados, vienen del aumento de la permeabilidad vascular. ¿Cómo cuál? Como la insuficiencia cardíaca. El 80% de las insuficiencias cardíacas son transudados y el 80% de la neumonía, de los derrames pleurales por neumonía o por neoplasia son exudados. Entonces, ¿cómo sé yo que son exudados o transudados? Entonces, lo que hacemos son por medio de los criterios de Light. Esto se mira súper feo, pero no es tan horrible. Entonces, ¿cómo hacemos los criterios de Light? Vamos a medir proteínas del líquido y proteínas del suero. Si esa división es mayor de 0.5, es un exudado. O sea, con estos tres criterios, con que salga solamente uno, doy como, pues lo clasifico como exudado. Entonces, lactato deshidrogenasa en el líquido pleural sobre lactato deshidrogenasa en el suero me da, si es mayor a 0.6, es exudado. ¿Listo? Entonces, si el lactato deshidrogenasa en el líquido pleural es mayor a 200 unidades internacionales por litro o superior a 2/3, el límite superior de la normalidad del líquido de lactato deshidrogenasa en el suero, con que me salga uno de esos tres, lo clasifico como exudado. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, entonces. Listo, entonces, si no están presentes los niveles séricos de proteína o albúmina, ¿qué hago? Entonces, se ha demostrado que también se puede usar que es el nivel de colesterol en el líquido pleural, y si este es mayor a 45 miligramos por decilitro, lo puedo clasificar también como un exudado. Pero como tal, los criterios de Light son estos tres. Con estos tres clasificamos exudados o transudados. ¿Listo? Algo que tienen que tener muy claro. En un paciente que estoy sospechando que tenga una insuficiencia cardíaca, y yo digo, listo, tiene insuficiencia cardíaca, pero al hacer el examen de líquido pleural y me da un exudado, tengo que mirar que si el paciente está tomando diuréticos, esto se puede alterar y me puede dar un exudado cuando en realidad es un transudado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esto? Si estoy sospechando que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, debo medir el nivel de proteína en suero, y si este es más de 3.1 gramos por decilitro, si es más, o sea, a ver, aquí. Si mido la albúmina en el suero, resto la albúmina del líquido pleural, y si esta diferencia es mayor a 1.2 gramos, es un transudado. ¿Listo? Entonces, miro albúmina sérica, albúmina del líquido pleural, y si la diferencia es mayor a 1.2 gramos, es un transudado, y y confirmo pues que el derrame pleural es debido a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra cosa? Puedo medir esta proteína, que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es NT-proBNP, y si esta proteína es mayor a 1500 picogramos por mililitro,
también clasifico al paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con una sospecha de transudado, pero que en el examen me da un exudado, lo puedo clasificar como transudado. Entonces, sí está claro lo de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Listo, entonces. Eso, péptido natriurético cerebral. Entonces, si el péptido natriurético cerebral es mayor a 1500 picogramos por mililitro, lo muevo para transudado. Carlos, ¿qué pasa si cumple criterios de exudados, pero también criterios de transudados? ¿Qué procede? Pues no creo que se puedan estar los ¿O dos es, al mismo o es tiempo. imposible? Pues no creo que sea imposible, pero pues digamos, según los criterios, pues lo puedo clasificar como exudado. O sea, si me sale uno de estos tres, lo clasifico como exudado, salvo en la insuficiencia cardíaca. ¿Sí me entiendes eso? O sea, si me da uno de esos tres, es exudado. O sea, ¿yo cómo clasifico si es un transudado o un exudado? Si me sale uno de estos tres, es exudado. Ya descarto el transudado. ¿Sí me entiendes? Excepto si es en falla cardíaca. En falla cardíaca tengo que tener cuidado con los diuréticos que me cambian el Exactamente. Si es en todo. falla cardíaca y el paciente está tomando diuréticos, tengo que hacer eso. Tengo que medir tanto la albúmina sérica como la albúmina del líquido pleural, hacer la resta, y si es mayor a 1.2 gramos, es un transudado. O si no, mido péptido natriurético cerebral, y si es mayor a 1500 picogramos, es un transudado. ¿Sí está claro? Bueno, sí. Will dice que hasta un 20% de los transudados de la insuficiencia cardíaca cumplen los criterios de exudado y que por eso se suele hacer pues, con la albúmina o con el péptido natriurético cerebral. Más o O sea, menos sí, sí. sí, sí. Sí. Listo. Entonces, ¿cuáles son los exudados más comunes? Los exudados más comunes son, ya lo dije, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? La neumonía y el cáncer. Sobre todo esas dos, pero hay muchas más que son exudados, pero principalmente el 90% son derrames por neumonía o por neoplasias. ¿Listo? Entonces, aquí se puede ver pues un derrame pleural causado por neumonía. Sobre todo, estos pacientes que tienen neumonía hacen algo que se llama un derrame pleural loculado, que es que depósitos de fibrina cubren la infección y se forman estos que se llaman derrame pleural loculado. Tenemos que tener en cuenta algo importante que es en los extremos de la vida. En personas muy mayores que presentan al servicio de urgencias con neumonía, se deben meter al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque es muy probable que más o menos el 27 al 50% de esos pacientes desarrollan un derrame pleural. Entonces, en viejitos o niños muy pequeños, se debe tener en cuenta y estar vigilando muy de cerca porque ellos pueden desarrollar un derrame pleural. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos lo que ocurre en una neumonía, en un derrame pleural por neumonía. Primero, pues poco a poco se va aumentando pues el líquido dentro del espacio pleural. Se va volviendo turbio, y aquí es cuando se empieza a volver complicado. Cuando disminuye el pH, disminuye la glucosa, aumenta el LDH y aquí se puede complicar. Y puede llevar algo que se llama empiema. El empiema pues, es la acumulación de líquido que es mayormente debido a pus. Entonces, todo empiema que llegue o que uno pues ya diagnostique tenga empiema, se debe drenar. ¿Listo? Entonces, es importante aquí, extremos de la vida, viejitos, niños con neumonía, estar muy de cerca y sospechar siempre en ellos y tener en cuenta que pueden desarrollar un derrame pleural. Si es empiema, drenar. ¿Listo?
Listo, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de derrame pleural por neumonía? Entonces, hago una ecografía. Puedo hacer una ecografía o puedo drenar el líquido pleural y hacer puedo hacer un cultivo. Tengo que hacer un cultivo y mirar si sale, pues qué bacteria sale y dar el diagnóstico de derrame pleural debido a neumonía. Entonces, en esos pacientes cuando hago pues ya el drenaje, siempre se debe hacer un hemocultivo. Siempre se debe estar controlando los signos vitales y siempre que miro, digamos que hago el drenaje del líquido pleural, se puede ver que es un líquido turbio y algo característico de ellos es que es horrible, huele horrible. No sé cómo huele, pero dicen que huele, que tiene un muy mal olor. Y además el pH en estos pacientes es muy bajito. Entonces, aquí está. A ver. Bueno, aquí. Entonces, cuando el pH. Bueno, algo que les decía a ratos era que la medición del pH en el líquido pleural me puede catalogar como transudado si es mayor de 7.4 a 7.55, puedo sospechar que es un transudado. Si es de 7.3 a 7.4, es más característico de un exudado. Y si está debajo de 7.3, eso indica un mal pronóstico y una pobre respuesta a una pleurodesis. ¿Qué es la pleurodesis? La pleurodesis es pegar la pleura visceral con la pleura parietal y esto se puede hacer con talco, se puede hacer con un talco especial y al pegar estas dos, pues evito que haya pues una acumulación de líquido pleural. Entonces, pues evito pues el derrame pleural como tal. Listo, entonces, ¿cómo hago el tratamiento cómo enfoco a estos pacientes? Entonces, ya dije, anamnesis, exploración física, sospecha de un derrame pleural y siempre, cuando ya estoy sospechando que es un derrame pleural por neumonía, se debe iniciar el tratamiento antibiótico. Siempre. Depende del tratamiento antibiótico, ¿de qué? De si es adquirido en la comunidad o si es intrahospitalario. Entonces, si es intrahospitalario, ¿cuál es el germen más común dentro de los hospitales? Pues el germen más común que da neumonía en entornos hospitalarios. ¿Alguien? ¿No? ¿El neumococo? No, es más que todo en comunidad. El Streptococcus pneumoniae es más que todo en comunidad, pero ¿El más auro? el aureus, el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ese es el más común en entornos hospitalarios. Y en ambulatorio, en comunidad, es más que todo pues, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, bueno, hago la radiografía de tórax, hago una ecografía, miro si el derrame pleural pues, está loculado o no está loculado. Will. Vaya, se fue. Bueno, entonces ya, listo. Entonces miro si está loculado o no está loculado. Aquí puedo, siempre que haya un empiema, se debe hacer pues la toracocentesis. Se debe drenar. Entonces miro, si tiene pus, tengo que hacer un cultivo, tengo que hacer una tinción de Gram y mirar qué germen pues me sale y tratarlo dependiendo del germen que salga. Entonces, más común, como ya lo dijimos, intrahospitalario, aureus, comunidad, neumonio. Les decía, pues mirar el pH. Si es un pH muy bajito, se debe drenar. Se debe drenar y si es un pH demasiado bajito, es de mal pronóstico. Pero la piedra angular de eso es iniciar antibióticos. Un tratamiento antibiótico dependiendo de los gérmenes más comunes que hayan en el entorno hospitalario o pues en la comunidad. Y cuando ya tengo al germen causante de la neumonía, pues ya hago una terapia dirigida. Bueno, aquí está como un resumen de lo que es más común y de las opciones que se dan. Entonces,
Si es en la comunidad, puedo usar amoxicilina clavulanato. Si es alérgico a la amoxicilina clavulanato, puedo pensar en aclindamicina. Y si es en entornos hospitalarios, ¿cuál? Vancomicina. Y si estoy sospechando de pseudomonas, piperacilina tazobactam. Entonces, hasta este momento, ¿alguna pregunta o ¿Cómo sospecho que son pseudomonas? a través del cultivo? Pero no hay ningún otro signo, o sea, solamente por cultivo. La verdad, no sé si hay otro signo, pero sé que es por cultivo, uno puede sospechar al patógeno, pero no sé, la verdad no sé si. No sé qué signo, pues, característicos hayan de pseudomonas. Ah, Will dice en pacientes con respiración mecánica. Ah, ok. Si es pseudomonas, entonces piperacilina tazobactam. Listo. Bueno, eso es lo que les decía. Entonces, determinar, pues, si no se tiene el pH, también puedo medir la glucosa. Entonces, siempre la glucosa del líquido pleural es mayor a 60 miligramos por decilitro y el lactato deshidrogenasa es menor a 1000. Entonces, si el paciente tiene una glucosa menor de 60 y un lactato deshidrogenasa mayor a 1000, es muy característico y debo sospechar pues, de que es de un derrame pleural paraneumónico y se debe drenar. Todo en piema, otra vez, todo en piema se debe drenar, se debe hacer un drenaje. Bueno, aquí es como la misma tablita de acá, pero entonces la pasaré. ¿Cuándo sospecho? O sea, aparte de la neumonía causada bueno, aparte del derrame pleural causado por neumonía, también puedo tener un derrame pleural tuberculoso. Ambas infecciones son exudados, recuerden eso. Exudados, infecciones y neoplasias. Transudados, ¿cuál sería transudado? Insuficiencia cardíaca. El 80% de los transudados son insuficiencia cardíaca. No todos, pero sí el mayor porcentaje es insuficiencia cardíaca. Luego le sigue un derrame pleural causado por enfermedad renal y por enfermedad hepática. Esos tres serían como los principales. Entonces, en el derrame pleural, debido a infecciones, también tengo que tener en cuenta un derrame pleural debido a tuberculosis. Entonces, ¿cómo sospecho que es por tuberculosis? Pues la clínica. Entonces, si es de larga duración, si tuvo tos, si está tosiendo sangre, si está perdiendo peso muy rápidamente, debo sospechar tuberculosis. Y también, pues, zona endémica. Eh, hay muchas recomendaciones, hay muchos criterios para poder diagnosticar tuberculosis, pero algo que se ha visto que tiene mucha sensibilidad y mucha especificidad es la medición de, ¿cómo es que se llama esta? Ay, no me acuerdo. Bueno, adenosín desaminasa. Adenosín desaminasa es una enzima que se puede medir y si los valores son de 35 unidades por litro o neutrófilos mayores, el linfocito sobre neutrófilos, esta relación me da mayor a 0.7. Si tiene una edad menor de 35 años, se ha visto que es muy sugestivo que es debido a tuberculosis, que el derrame pleural es debido a tuberculosis. Entonces, otra vez, clínica. Entonces, clínica, está sangrando, tiene hacinamiento, está perdiendo peso, tiene tos, sospecho que tiene un derrame pleural debido a tuberculosis. Entonces, mire, adenosín desaminasa, si es mayor a 35 unidades por litro, si la relación linfocitos-neutrófilos es mayor a 0.7, si es una persona menos de 35 años, es muy sugestivo y es muy sensible y es muy específico de que es debido a tuberculosis. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Eso?
Bueno, aquí está como un algoritmo. Entonces, listo. Entonces, sospecho que tiene una sospecha radiológica o clínica de tuberculosis, hago una toracocentesis, mido ese líquido, cuantifico el pH, la bioquímica, mido adenosíndesaminasa, hago el conteo celular, hago la citología, pues lo que les decía, mido la enzima, miro si es un paciente menos de 35 años y si la relación entre linfocitos neutrófilos mayor a 0.7 es muy sugestivo de que sea una tuberculosis. ¿Listo? Listo. Entonces, listo, los exudados. Entonces vamos todavía con los exudados. Entonces, algo que también es muy común son los derrames causados por malignidades. ¿Cuáles principalmente? Las más comunes son tres, que son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el linfoma. Esos tres son los principales derrames pleurales debido a malignidad. ¿Listo? Y es la segunda causa de derrames exudativos. La primera por infecciones. ¿Listo? Entonces, si me da un exudado, si tengo un exudado, tengo que sospechar de una etiología inflamatoria. ¿Cuál? Infecciones, neoplasias. ¿Listo? Y se avisó que es de un muy mal pronóstico. ¿Listo? Bueno, aquí es más o menos como otro algoritmo que sospecha de derrame pleural debido a malignidad. Se debe hacer pues una citología en el líquido pleural. Debo ver si es sintomático o es asintomático. Y como tal, esto lo que debo hacer es tratar a la etiología de base. Pues si es cáncer de mama, pulmón, debo tratar esa etiología para resolver el derrame pleural. Sobre todo esto es causado por una obstrucción. Se obstruye y se acumula como tal el líquido pleural. ¿Listo? Entonces, como transudado, lo que les dije, mayormente debido a insuficiencia cardíaca. También a cirrosis y síndrome nefrótico. Entonces, estas son las etiologías más comunes de transudados. ¿Listo? Entonces, el manejo de estos derrames pleurales también es mediante el tratamiento de la patología subyacente. Entonces, si tiene insuficiencia cardíaca, pues trato la insuficiencia cardíaca. ¿Con qué? Con diuréticos. Puedo tratarla con diuréticos si tiene, pues, y si funciona con los diuréticos, el derrame pleural, pues confirmo que fue causado por la insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces hablaré un poquito de la insuficiencia cardíaca, que es lo más común. Y como tal, no hay guías suficientes para dar como un tratamiento pues adecuado para esos pacientes. Entonces, como tal, pues se trata la etiología de base y se debe usar como tratamiento los diuréticos. Si esto no funciona, puedo usar la pleurodesis, el catéter pleural tunelizado, que prácticamente la pleurodesis es pegar, pues lo que ya les decía, la pleura visceral con la pleura parietal, la pego a través de ¿qué? De unos químicos que el más común es talco. No sé muy bien qué talco sea, pero se hace la pleurodesis con talco. También se puede usar un catéter pleural tunelizado, que es prácticamente insertar un catéter y con ese catéter drenar el líquido a una botellita. Eso es más que todo. Solamente se usa estos tratamientos si el paciente es refractario al tratamiento con diuréticos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sospecho que tiene insuficiencia cardíaca? El derrame pleural es por insuficiencia cardíaca. También puedo usar si el derrame pleural bilateral y si miro en la radiografía una cardiomegalia es sugestivo en el 80% que es debido a una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿alguien me puede decir
pues, ¿me puede repetir, pues, cuándo sospecho que es una insuficiencia cardíaca? ¿No? Cuando es por transsudados. Y Will dice que el talco es silicato de aluminio. Pues, yo tengo aquí más o menos como para cultura general. Entonces, los más comunes es el talco pulverizado. El nombre, pues, se llama Powdrege. Tiene una eficacia del 80 al 95%. Bueno, todo lo que les dije es experimental. O sea, no hay unas guías como tal que me diga que tengo que usar la pleurodesis o el catéter pleural tunelizado. Solamente se ha visto esto si son refractarios al tratamiento con diuréticos. Entonces, no es de uso común hacer eso. Y esto es más que todo, pues, en estudios que se ha probado que más o menos tienen una efectividad del 60 al 70%. Entonces, no es que sea tan efectivo. ¿Listo? Pero el más común, si se usa esto, sería el talco pulverizado. Y las ventajas que tiene este es que es barato, es eficaz y es de fácil adquisición. Entonces, como también se puede usar doxiciclina, se puede usar nitrato de plata, se puede usar quinacrina, pero esos ya son más raros y son más difíciles de aplicar. ¿Listo? Bueno, bueno, eso ya sería como pues el final. Además del derrame pleural, también estas patologías pueden causar neumotoras. Como tal, no hay una definición estándar, pero hay guías que la definen como una distancia intrapleural de al menos 2 centímetros en el nivel del ilio, que aumenta con la aspiración, y en estos pacientes también se debe drenar, también se debe considerar la toracoscopia y también se debe considerar la pleurodesis. Y en los pacientes que ya tuvieron un neumotórax, debemos tener una vigilancia muy cercana a él porque se ha visto que tiene una gran recurrencia. Listo, eso sería pues todo. Entonces, pues como para que les quede más o menos bien, sería esta. Para que lo tengan en cuenta, sería pues este algoritmo. Entonces, pacientes que tienen, pues, que estoy sospechando que tienen derrame pleural, primero que todo, pues, historia clínica, exploración física, tengo que hacer una imagen radiológica, si en la radiografía me confirman que tengo un derrame pleural, que se borra, pues, la silueta cardíaca y el borramiento del ángulo pues, del diafragma, tengo que mandar una toracocentesis guiada por ecografía. Después de esto tengo que hacer un estudio del líquido pleural, que lo primero que todo, pues lo que veo es si es un exudado o un transudado, y que esto se hace mediante los criterios de Lake. Y después de que ya tengo pues de la confirmación de que es un transudado, un exudado, a través pues de la historia clínica, la exploración física, doy el diagnóstico. Si ya después de que tengo pues la historia clínica, la exploración física, la imagen, hago la toracocentesis y tengo todavía la duda, puedo hacer una biopsia. ¿Listo? Si todavía tengo la duda y no veo nada, no veo absolutamente nada, puedo hacer una biopsia. Pero como tal, pues más que todo sería, pues teniendo en cuenta las causas más comunes y la toracocentesis. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan o algo que me haya faltado decir o algo que quieran complementar? Pues no, todo quedó claro, creo. No sé si Will quiera añadir algo porque él también vio lo de derrame pleural. Will, ¿alguna cosa? Bueno, pues eso sería todo. Si quieres, ya puedes dejar de grabar.